aproximadamente Félix Benito Osma, quien es secretario general de SEAIDA, es consejero de presidencia de AIDA Mundial, es doctor en Derecho y es profesor asociado de Derecho Mercantil de la Universidad Carlos III de Madrid, es abogado y autor del libro cuyo título coincide con el título de su ponencia de hoy, de la transparencia en el mercado de seguros. Y además es autor de numerosas obras en libros colectivos o participaciones en libros colectivos, de artículos en revistas de especialización en derecho de seguros, y ha dictado numerosas conferencias, algunas de las cuales hemos tenido el placer de escucharlo en el ámbito del SILA o de distintos congresos nacionales que se llevaron a cabo este año por Zoom. A continuación, va a ser también uso de la palabra durante otros 30 minutos aproximadamente el profesor Alberto Javier Tapia Hermida, que es, como lo anticipó Félix, es vicepresidente de SEAIDA, es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, del cual es también catedrático de la materia de Derecho Mercantil, es socio del estudio de abogado Sánchez Calero, otra figura histórica inolvidable del derecho de seguros, autor también de numerosas monografías, participación en obras colectivas, artículos de la especialidad y conferencista nacional e internacional, como también lo escuchábamos hace un momento. Cuando terminen ambas conferencias vamos a abrir la oportunidad para hacer preguntas, sin perjuicio de lo cual, si quieren ir haciéndolas por chat, yo voy a tomar nota de las mismas para que no se nos pierdan en esta hora que va a transcurrir en la disertación de ambos. Así que con el gusto que me da terminar la actividad académica de AIDA Argentina, con la participación de ambos distinguidos profesores de España, te dejo, Félix, en el uso de la palabra. Muy bien, Fabiana. Primeramente agradecer a AIDA Argentina la posibilidad de estar aquí y cerrar vuestra actividad académica. Doy las gracias también a todo tu equipo, a la vocalía, a vuestro secretario, a vuestros vocales, e incluso también a vuestra AIDA joven, ¿no? Que es, dijéramos, el impulso, ¿no?, inmediato que vamos a tener no ya los más distinguidos, sino los más que estamos ahí siempre en el presente, llevar a cabo las actividades propias de la asociación. Sin más, voy a iniciar mi participación deseando a todos mucha salud, mucho cuidado, porque la enfermedad todavía sigue a pesar del inicio de las vacunas, que se iniciarán seguramente en el próximo año. Ya nos queda poco y espero y deseo que nos podamos ver en lo presencial, ahora ya en lo virtual, pero lo más importante es que nos veamos, aunque sea desde la distancia. Mi ponencia se dedica a lo que no quiero hablar de mi libro, como se decía, no vengo aquí a hablar de mi libro, sino que es una mera coincidencia en el título, y porque realmente la transparencia es, dijéramos, uno de los principios que ya se están, aunque era uno, ya estaba recogido en la supervisión del mercado de seguros. Querido Félix, si pudieras ampliar la pantalla, ampliar la Sí. presentación por pantalla, ahí veríamos quizás con un poquito más de amplitud de eso mismo. Creo que aquí abajo, no, aquí abajo es la presentación. ¿No se ve? Sí, se ve, perfectamente, sí, perfecto. No te preocupes, se ve bien. Y como uno de los principios de la supervisión que venía ya recogido en la normativa pública del año 2015,
en la Ley de Ordenación y Supervisión y Solvencia de entidades aseguradoras. Lo que está claro es que la actividad aseguradora está enfocado a la gestión prudencial y adecuada de los riesgos desplazados dentro de su actividad típica. Y lo que sucede en particular es que esa actividad sometida y reglada está sometida a lo que se llama sometida a un interés público. Un interés público con variantes dirigidas principalmente a lo que se llama asimetría informativa, es decir, la información y la protección de la clientela como necesidad para asegurar la solvencia y la solidez de las entidades, de todas las entidades y de todos los intervinientes, especialmente comercializadores, que operan en el mercado. Dicha actividad, la actividad aseguradora, se encuentra sometida a los principios de buen gobierno, de buena supervisión y en particular de la transparencia, por motivos de un interés público para evitar situaciones de desequilibrio patrimonial, de desequilibrio actuarial, de desequilibrio financiero, pero de desequilibrio informativo con la finalidad de que se produzcan las expectativas deseadas de los asegurados y del mercado en general. ¿Qué se entiende como supervisión? Se entiende como supervisión la verificación continua del correcto ejercicio de la actividad de seguro o de reaseguro, de la situación financiera, de las conductas de mercado y del cumplimiento de la normativa de supervisión por parte de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. ¿Cómo participa el supervisor? El supervisor participa de acuerdo con tres principios, que es el principio de transparencia, el principio de proporcionalidad y el principio de convergencia. El principio de transparencia garantizando la protección de la información confidencial, la elaboración de guías, la elaboración de recomendaciones y de procedimientos adecuados. Esa actuación del supervisor, aparte de adecuarse al principio de transparencia, debe de adecuarse al principio de proporcionalidad en la medida de dar estabilidad al sistema financiero proporcionada a la naturaleza, a la complejidad y a la envergadura de los riesgos a cubrir por parte de las entidades. Y también con el principio de convergencia desde la dimensión europea mediante instrumentos y prácticas. Dentro de la supervisión de la actividad, el supervisor necesita de información, de requerimiento de información, del cumplimiento de información periódica, estadística contable, de informes técnicos, de inspecciones y de comprobaciones. Todo ello de acuerdo con los otros principios que hemos dicho de transparencia, de convergencia. Esa supervisión de la actividad también se lleva a cabo a través de lo que se denomina supervisión financiera, supervisión del sistema de gobierno de la actividad, de la entidad, perdón, de los activos, de las provisiones técnicas, de los requisitos de capital y de los fondos propios. También el objeto de la supervisión es también la supervisión de las conductas del mercado. Es decir,
dirigido a que en el mercado existan buenas prácticas. El principio de libre contratación, el principio de libre competencia y el principio de protección y de información precontractual básica, general y particular al asegurado. Esa supervisión, además, tiene que ser una supervisión inspectora de la situación de las prácticas del mercado en la comercialización, en la actividad, en la situación económica financiera y también respecto a la situación legal. La supervisión tiene también reflejo en la intervención, adoptando medidas especiales de control, especialmente en materia financiera, cuando existe riesgo de situación de financiera, plan de financiación, recuperación y a su vez medidas especiales adicionales en cuanto a la gestión y la administración y la comercialización. Hasta incluso la revocación, disolución y liquidación de las entidades. He puesto fin de la lección me refiero a el tema de la supervisión. Ahora me voy a dedicar en exclusiva a lo que se llama transparencia. Transparencia, como principio en el cual los poderes públicos han de promover la información, la educación, la igualdad, la publicidad, la participación, el imperio de la ley y el respeto de los legítimos intereses económicos y sociales de los intervinientes en el mercado, en particular de los consumidores. Para ello han de someterse en su actuación a unos principios básicos dedicados a la proporcionalidad, a la eficacia, a la eficiencia, a la transparencia, a la seguridad jurídica, a la sostenibilidad y a la accesibilidad, con carácter especial en aquellos sectores económicos de gran trascendencia para la estabilidad económica, financiera y de la solvencia, como es el mercado de seguros y de los fondos de pensiones. La transparencia constituye uno de los pilares de las instituciones europeas en su actuación a fin de fomentar una buena gobernanza y garantizar el acceso a las instituciones y a la documentación, así como la participación de la sociedad civil. Este principio de nuevo cuño vertebra e instrumenta otros como el acceso, la participación y la publicidad. Pero esa transparencia, llamada como principio, se mueve principalmente en el respeto al derecho a informarse y a ser informado en cualquier soporte con normas generales sencillas, comprensibles y adecuadas. La transparencia constituye uno de los principios fundamentales del mercado, por lo que su derecho se haya influenciado notablemente para así cumplir con otros íntimamente unidos con la actividad, como el principio de unidad, el principio de libre competencia y el principio de protección de los consumidores. Este principio experimentará una mayor significación si se centra en el producto o servicio de seguro que se pone a disposición del mercado, principalmente en la contratación masa. La vigilancia o el control de la actividad, más que sobre la información, debe recaer sobre las conductas del mercado y del producto. La posición asimétrica
de las partes en la relación contractual no queda suficientemente salvada con un incremento o un aumento de los niveles de la información general, particular o adicional. Se ha de exigir una mayor diligencia y responsabilidad profesional respecto al comportamiento y a la práctica sobre el producto y sobre su comercialización. No valdrá de mucho que se cumplan unas exigencias formales de información precontractual y contractual cuando el producto en sí mismo, ab inicio, sea contrario a las buenas prácticas y a las buenas exigencias de la buena fe contractual. Un producto será transparente cuando responda adecuada y razonablemente a las legítimas expectativas económicas y jurídicas de sus destinatarios, sean o no consumidores, dentro del proceso de buen diseño y de gobernanza, tanto en la comercialización como en el momento de la contratación. En este último aspecto de la contratación del producto, puede verse que los controles de transparencia sobre las cláusulas predispuestas en las pólizas, aparte de ser insuficientes, resultan en gran medida confusos. Esta apreciación se demuestra con la constante conflictividad del contrato experimentada no simplemente sobre los deberes de información, sino en gran medida sobre la errática e insegura distinción ofrecida por los jueces y tribunales entre las llamadas o denominadas cláusulas limitativas y las cláusulas delimitadoras del riesgo en los contratos de seguro. Unos controles generales y unos controles especiales para el tipo de cláusulas, incluso aquellas otras llamadas o calificadas como cláusulas sorprendentes. Esta confusión en la distinción de cláusulas será mucho más evidente con los documentos de información de datos fundamentales, especialmente en los seguros no vida, y aquellos otros basados en inversión en contraposición con las condiciones generales y las condiciones particulares. Es decir, cómo estos documentos de información fundamental y esencial precontractual pudiera dar lugar a una incoherencia con lo determinado en las condiciones generales y en las condiciones particulares de las propias pólizas. Esas realidades jurídicas e incluso jurisprudenciales de la Unión Europea sobre los controles de transparencia en la contratación con consumidores necesitan, aparte de una armonización para todos los contratos, necesitan de unos principios generales y de unos principios particulares que inspiren la libre accesibilidad, la libre comprensibilidad y este principio que es la transparencia del contrato de seguro conforme a los nuevos tiempos, incluso de comunicación tecnológica, especialmente ahora con la pandemia. El producto ha de ser útil para las partes, principalmente para quien contrata y se asegura, pues no hay contrato justo sin objeto y sin causa. Las empresas de seguros, sus colaboradores e incluso los supervisores han de servir al fin social, como al interés general del servicio que es el prestado por las compañías de seguro, dentro de cada una de ellas, de su objeto y de sus facultades y competencias, de tal modo que se ofrezcan y se pongan a disposición productos y servicios adecuados y seguros en respuesta a un mercado
libre, transparente, eficaz y social de seguros. No existe una norma general de transparencia y de protección de los derechos de los usuarios financieros, con la particularidad en nuestro país de la Ley de Contrato de Crédito Inmobiliario y de otras normas de rango inferior, de órdenes ministeriales y de incluso circulares de los supervisores. En el ámbito del seguro existe competencia atribuida en materia de ordenación y supervisión para aprobar normas de transparencia del mercado y de protección de los derechos de los usuarios en el ámbito de los seguros, en concreto en el artículo 16, apartado segundo del OSEA. Se considera como infracción muy grave la realización de actos u operaciones que sean contrarias a las normas sobre transparencia del mercado y protección de los derechos de los usuarios en el ámbito de los seguros, siempre que por el número de afectados, la reiteración de la conducta o de los efectos sobre la confianza de la clientela y la estabilidad del sistema, tales incumplimientos puedan estimarse como relevantes. No ayuda demasiado a nuestro objetivo la presencia de leyes inconclusas de transparencia en otros mercados y de normas administrativas, incluso de jurisprudencia sobre cláusulas abusivas y de control de transparencia variada de todo tipo, donde se discute la razón y primacía de la aplicación por los jueces y tribunales del derecho europeo de conformidad con la Unión Europea. Tampoco las autoridades competentes por la falta de funciones separadas e independientes de la regulación y de la supervisión financiera, en particular de seguros. Mientras tanto no haya principios generales y fundamentales del derecho y del seguro, servirán de acomodo e inspiración a la buena regulación, al buen criterio de interpretación y al buen gobierno del mercado y, en definitiva, a la transparencia. Es decir, el principio de transparencia habrá de informar a los poderes públicos y, en particular, a la economía para el buen funcionamiento no solo del mercado, sino de las buenas prácticas que se han de realizar en el mismo. Es decir, si lo que queremos es que tengamos un mercado sostenible, justo y seguro, este mercado ha de inspirarse mediante el principio de transparencia. Y creo que con los medios de hoy, tecnológicos, el centro de la actividad no solamente ha de recaer en el producto, sino también en las personas. Es decir, que las personas tengamos libremente acceso al contrato, a las comunicaciones, etc. Es decir, que tengamos a disposición todos los medios, al igual que el propio asegurador. Desde esa perspectiva igualitaria, razonable y transparente, tendremos un producto y un servicio seguro, sostenible, justo y transparente. Solamente darles las gracias por escucharme y estoy a vuestra disposición para el coloquio o cualquier pregunta que se me pueda formular. Muchísimas gracias. Gracias por tu presentación, querido Félix, y sin duda yo me he apuntado aquí alguna pregunta que espero tener, por ser la moderadora, la oportunidad de hacértela por lo menos en primer lugar para romper el hielo. Así que en breve volveré sobre tu tema, que ha sido brillantemente expuesto. Alberto, si nos escuchas, si quieres... Sí, estoy aquí. Me había apartado para no quitar protagonismo Perfecto. a mi amigo Félix, pero ahora ya entro yo
a disertar. Bien, en primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento al capítulo argentino de AIDA, en especial a su presidenta, Fabiana Compiani, por la amable invitación a participar. En segundo lugar, he de decir que, bueno, hablo en mi nombre y en alguna medida como vicepresidente de SEAIDA, que es obvio que tenemos relaciones estrechas, largas y fructíferas. Espero que cada vez más, si es posible, porque la única cosa buena que tiene este bicho perverso que nos está atravesando el mundo es que, bueno, ha potenciado estos canales de distribución que esperemos que podamos ejercitarlos en espera de vernos en persona. Bien, he de decir que también estoy muy satisfecho porque realmente yo soy gallego, y no soy gallego como se dice en Argentina, todo español, yo soy gallego auténtico, con marchamo de garantía. Mi abuelo fue migrante, yo he estado en Jujuy, en Tucumán, en Salta, en Buenos Aires mucho tiempo, y entonces quiero decir que tengo un momento de lo que diría Borges, tengo fervor de Buenos Aires en este momento, y saltaría con cariño el poema La Recoleta, Amanecer, pero como vamos a hablar de seguros, pues voy a hablar de seguros. Pero dicho esto, simplemente que estoy muy, muy agradecido y muy a gusto en esta conferencia. Bien. Como digamos, perturbaciones de todo el mercado asegurador como consecuencia de la crisis del coronavirus o COVID-19 son prácticamente inabarcables, como tengo media hora y no la voy a agotar, y como los placeres hay que dosificarlos, sin cansar nunca al auditorio, aunque sé que el auditorio es sufrido, pero no voy a abusar de la paciencia, de vuestra paciencia, os tuteo. Yo voy a organizarlo en torno a 10 preguntas retóricas, pero que tienen el factor que avivan un poco la discusión. Están abiertas. En parte esas 10 preguntas no son solo fruto de mi imaginación. Don Fernando Sánchez Calero, cuando me ponía creativo, me decía: Alberto, ten cuidado que la imaginación de los tontos es infinita. Y entonces, para digamos, refrenar mi espíritu juvenil, entonces con su gracia y su sabiduría me decía que no pusiera, o cuando hacía, voy a hacer de abogado del diablo, y me decía, el diablo tiene muchos abogados, no los necesita. Entonces, lo que voy a hacer es condensarlo en torno a 10 preguntas retóricas y al final comentar una experiencia no solo personal, que también, pero que ha sido una póliza que me consta que ha causado gran expectación tanto en Iberoamérica como en Europa. La póliza gratuita hecha por todas las aseguradoras españolas de los profesionales que combaten, sanitarios que combaten contra el COVID. Es una póliza muy original, muy interesante, y que además estoy muy contento porque si los que me escuchan sois o somos abogados de aseguradoras, sabéis que cuando entramos en sala tenemos el 90% de probabilidades de que nos partan la cabeza. Y somos sujetos muy poco agradables para los jueces y para la población en general. Por eso, para una vez que tuve me dio oportunidad de hacer algo bueno, algo positivo, estoy muy satisfecho de ello. Bueno, a lo que vamos. El COVID nos ha cambiado la vida, es evidente, es una obviedad, pero simplemente quiero decir, en el ámbito del seguro, ¿cuál es el impacto? El impacto ha sido enorme por consecuencias directas e indirectas. Por ejemplo, yo comentaba antes de entrar en la propia conferencia con Fabiana el tema de que me tiene un poco ahora obsesionado, el tema del seguro de la inteligencia artificial, porque en Europa está todo el mundo como loco con los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo y con los problemas de la inteligencia artificial, los algoritmos. Los algoritmos han sido... yo es que además, cuando todo el mundo decía el blockchain es perfecto, es inalterable, no causa ningún problema, yo tengo una cierta tendencia a provocar, y cuando me dicen eso, me excitan mi capacidad polémica. Entonces decía, ¿cómo que no? Ya verás cómo que hay alguna. Entonces
ya veremos, pero para eso estamos los abogados y los estudiosos de seguros, para asegurar los riesgos de la inteligencia artificial, que va a ser muchos, cambiantes e interesantes. Bien, entramos en las preguntas. Las 10 preguntas las he, digamos, nucleado en torno a las 3 grandes partes: seguro en general, seguros de daños y seguros de personas. La primera pregunta sobre el seguro general es la primera que viene a la cabeza, casi al sentido común. ¿Es el COVID una causa de fuerza mayor que pueda alegar un asegurador como causa para exonerarse de sus obligaciones? ¿Cumple los requisitos de imprevisibilidad e inevitabilidad que tiene nuestro artículo 1105 del Código Civil y todos los suyos de los distintos países latinoamericanos? En definitiva, ¿era una pandemia imprevisible o previsible? Les voy a hacer una confesión. Yo tuve la oportunidad, en medio de la pandemia, de que me llamaran los jueces a un curso de formación. Debía ser porque quería meter la zorra en medio del gallinero, pero bueno, eso es bueno. Llamaban, digamos, a un enemigo nato. No, ahora hablando en serio, me fue muy interesante porque era yo y el resto jueces. Entonces, imaginarán ustedes, y percibí, mi fino olfato me llevó a percibir que los jueces no aceptan que sea una causa de fuerza mayor. Es más, algún juez muy notable del Tribunal Supremo Español, buen amigo mío, me decía que AXA, por ejemplo, ya había sacado un estudio en 2019 sobre la posibilidad de una pandemia, lo cual yo quise discutir, pero quise discutir en el sentido, oiga, mire usted, todas las grandes casas de seguros, todas las grandes compañías aseguradoras, su negocio es prever desgracias futuras. No es porque sean paranoicos, es que tienen que preverlo. Y el hecho de haberlo previsto una pandemia, pues claro, las pandemias son cíclicas, en definitiva, que yo creo que, por lo menos, no sé, en España, yo no me pienso presentar en ninguna sala, en ningún juicio, diciendo que es una causa de fuerza mayor, porque creo que haría el ridículo, además de perder el caso, lo cual es muy desagradable. Segunda pregunta, ¿es un riesgo extraordinario? Esto de riesgo extraordinario en el caso español tiene, por lo que sé, en algunos países, porque yo he tenido la oportunidad de colaborar, por ejemplo, en el comentario del contrato de seguro de Perú, que sé que hay algún oyente de Perú, en el comentario que han hecho de Piura, de la Universidad de Piura, de la ley de contrato de seguro de Perú, también me suena que hay una regulación especial de seguros extraordinarios. Pues bien, tampoco encaja en lo que se llama catástrofe o calamidad nacional, porque es lo cierto que el gobierno, aunque español, igual que otros gobiernos europeos y gobiernos latinoamericanos, han declarado estados de alarma, han confinado a la población, pero en muchos casos se han cuidado muy mucho de no calificar como catástrofe o calamidad nacional. En definitiva, eso digamos que es una derivada de la cuestión de la fuerza mayor. Tercera pregunta, que también va un poco en la línea. Desde que surge el COVID, de la pandemia del COVID, en España y el resto del mundo, ha resucitado una cláusula de interpretación jurisprudencial que era como la noche de los muertos vivientes, esa película americana que salían de sus tumbas, estaban enterrados y perseguían. En este caso, todo el mundo, el más tonto de los abogados, que los hay, nadie hay listo de tonto, pero en fin, dice, hombre, está la cláusula rebus sic stantibus. Pero claro, el problema de la cláusula rebus sic stantibus por un asegurador es también muy compleja, porque tampoco me veo yo muy convencido. Como saben ustedes, que no salga de aquí, como estamos en familia, pues uno, cuando es abogado de una compañía de seguros, se ve abocado a no a mentir a veces, pero en sala tiene que decir a veces, por ejemplo, esta cláusula es clarísima, cuando uno internamente dice, no hay quien la entienda, pero nos pagan para eso, nos pagan para eso, la vida es así. Y entonces no me veo yo tampoco en sala diciendo, mire usted,
La cláusula rebus sigue stantibus, porque el juez o jueza me pueden coger en ese momento y decir, mire usted, la compañía de seguros está precisamente para prever que las rebus no son sic stantibus. Para una compañía de seguros, las rebus no son extantibus, son al contrario, son variables, con lo cual también es un problema que se plantea, por ejemplo, en el caso español, incluso legislativamente, para los contratos de alquiler o arrendamiento de locales de negocio, sí que se ha argumentado. Esto es, locales de negocios, hostelería, hoteles, sí que se ha articulado la cláusula rebus sic stantibus y se ha aceptado en algunos casos. Lo cual, en este caso de los seguros, como el seguro, como saben todos ustedes, es un mundo raro, que diría como la famosa canción de Gardel, es un mundo raro. Pues es un mundo raro, vivimos en un mundo raro, el seguro, pero hay que aceptarlo. Muy importante también, otra pregunta. ¿Cómo ha influido la pandemia del COVID en la situación de los riesgos en general descritos en las pólizas? Naturalmente son preguntas muy genéricas que hay que ir al caso. Pues la primera intuición es decir, los ha agravado, no siempre. ¿Puede agravar los riesgos? Pues claro. ¿Los riesgos de insolvencia? Pues claro. Pero puede haberlos incluso eliminado. Imagínense ustedes una actividad, un establecimiento que ha tenido que cerrar, como está pasando en España, imagino que en otros países de Europa y de Latinoamérica, ha tenido que cerrar sus puertas. Pues el riesgo, por ejemplo, de que un cliente se pegue un resbalón y tenga uno que hacer frente a una indemnización de responsabilidad civil, ha desaparecido, muerto el perro, con perdón, se acabó la rabia. No hay, si nadie entra en los locales, pues difícilmente se va a producir un evento de responsabilidad civil. Por lo tanto, puede influir en dos sentidos, agravándolos o atenuándolos. Y en esos dos sentidos, la ley de contrato de seguro y las leyes latinoamericanas prevén, digamos, ajustes, probables ajustes de prima y de contratos. En fin, eso había que entrar en cada caso. Simplemente, en el tiempo que tengo, la idea es que la COVID no siempre agrava los riesgos, sino que puede disminuirlos o puede incluso eliminarlos, aunque también puede, digamos, agravarlos, sin duda. Y entramos en un momento espectacular. ¿Por qué? Porque entramos en la difícil distinción, por lo menos en España, es la difícil distinción entre qué es una cláusula delimitadora del riesgo y una cláusula limitativa de los derechos del asegurado. Cuando uno lee y uno sufre las jurisprudencias del Tribunal Supremo, pues le dan ganas de contestar como Gustavo Adolfo Bécquer cuando preguntaban ¿qué es el amor? El amor eres tú. ¿Qué es la distinción? Pues mire usted, es que la delgada línea roja que divide unas cláusulas de otras es muy fina y muy inestable. Pero las cláusulas de exclusión, de cobertura de riesgo por pandemia, tengan por seguro que van a ser calificadas como cláusulas limitativas de los derechos del asegurado. Y en España, o están destacadas expresamente y están aceptadas específicamente por el asegurado, o, como decía Dante a la entrada del infierno, lasciate tutta speranza, abandona toda esperanza. No hay forma de oponerlas. O sea que esas cláusulas de exclusión son cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados. Con eso avanzamos al segundo bloque. El segundo bloque son algunas preguntas sobre los seguros de daños. La primera, obviamente, de los seguros de daños, en fin, hombre, en incendios pues no hay mucha, en robo, en principio no debe haber, salvo que sea un hurto famélico, pero bueno, en definitiva, ¿qué seguros de daños más impactados por la crisis del COVID se ha visto en la práctica? Seguro de pérdida de beneficios por interrupción de empresa. ¿De acuerdo? Ese ya es un ámbito. Claro que en todos los estados latinoamericanos y de España está, digamos, regulado
como saben, es un seguro de lucro cesante que plantea siempre, es un seguro siempre complejo. ¿Por qué? Porque las pólizas, para evitar enriquecimiento injusto, siempre establecen criterios de valoración del lucro cesante. No puede establecer. El lucro cesante va a ser este, porque eso es el cuento de la lechera, no lo sé. Pues en el caso del COVID, la relación de causalidad y la incertidumbre de circunstancias multiplica exponencialmente la complejidad de la actuación de los seguros de pérdida de beneficios por interrupción de empresa, como variedad de los seguros de lucro cesante. Y los seguros de responsabilidad civil de administradores, esos que dicen algunos compañeros que son un poco cursis de D&O, Directors and Officers, que no sé por qué a muchísimos, por lo menos en España, le encanta hablar en Spanglish, que es innecesario, es una grosería innecesaria. Se puede decir seguros de responsabilidad civil de administradores y directivos, y uno queda mucho más, quizá menos moderno, pero en fin, y menos tonto también. Bien, en definitiva, salvando las distancias, que yo siempre que hago conferencias, igual al final alguno está diciendo, este tío es un grosero, yo lo utilizo, ¿por qué me insulta? No, máximo respeto a todo el mundo. Bueno, volviendo al tema. ¿Cómo influye? Pues claro que influye. ¿Influye por qué? Primero, porque los administradores y directivos de sociedades están ahora mismo, a raíz del COVID, en una situación especialmente inestable y especialmente, por ejemplo, con sus deberes de solicitar concurso por insolvencia inminente. Esto es, o por ejemplo, le han cambiado las reglas de juego de reunión de los órganos sociales, por ejemplo. Todo el cambio, por lo menos en España, todo el sistema y en Europa, por lo que sé, de juntas virtuales. Todo eso cambia, digamos, la estructura, el status quo que tenían los administradores de sociedades, le ha cambiado. Y como le ha cambiado, pueden generar unos daños. Y como pueden generar unos daños, siempre habrá algún tercer perjudicado dispuesto, y un abogado de un tercer perjudicado dispuesto a reclamar a la compañía aseguradora por la acción directa, porque evidentemente no van a ir al administrador, sino a la compañía aseguradora, incluso en vía penal. En vía penal, los delitos, por lo menos en España, y en mi experiencia, yo últimamente estoy más en juzgados criminales y en macrocausas que en juzgados civiles, porque al final siempre la aseguradora de, por ejemplo, grandes auditores de grandes compañías, de cuyo nombre no quiero acordarme, pero que están todo el día en la prensa, te ves sentado ahí diciendo, ¿qué hace un chico como yo en un sitio como este? Quiere decir, ¿qué hace un abogado mercantilista o civilista civilizado en el ámbito penal? Que al final es un poco el ámbito de la sangre, sexo y parafina. Quiere decir que es un ámbito extraño. Pues ahí nos vemos abocados, y con el COVID nos veremos abocados cada vez más. Otra pregunta, la última, de seguros de daños, el seguro de crédito. Es evidente que el COVID, el coronavirus, va a causar una miríada de insolvencias en España y en el mundo. Es evidente que los seguros de créditos cubren los créditos frente a la insolvencia del deudor. Como diría el otro, no hay más preguntas, señoría, no hace falta decir más. Lo que nos viene encima, siempre se puede ver de dos maneras: depresivo, ponernos tristes, o tampoco alegres, pero estamos para ello, para resolver problemas. Quiero decir, pero por ejemplo, los seguros de crédito de exportación, ha habido comunicaciones tanto en Europa como en España para reforzar los seguros de crédito de exportación. ¿Por qué? Porque si ya el riesgo dentro de un mismo país a resultas del coronavirus se multiplica, no digamos, la multiplicación del riesgo es cuantitativa y cualitativamente multiplicada, apalancada, cuando cruzamos fronteras. Y si añadimos que en Europa el Brexit, que estamos a 4 días del Brexit,
y que sí, que si no, que si los ingleses nos van a... Quiere decir que vivimos, como dicen, que los chinos tienen una maldición, que es que vivas tiempos interesantes. Pues nosotros creo que estamos gozando esa maldición oriental, vivimos tiempos interesantes. ¿Y qué pasa con los seguros de personas? Con los seguros de personas pasan muchísimas cosas, pero simplemente por dos preguntas. ¿Cómo influye la pandemia del COVID, el coronavirus, en los cuestionarios de salud de los seguros de personas? Porque claro, en los seguros de personas, especialmente en los seguros de vida, hay unos cuestionarios de salud. Y ese cuestionario de salud no está adaptado ahora. Ahora mismo casi ninguno está adaptado al COVID. A la COVID como enfermedad. Pero cuidado que el COVID se parece mucho al SIDA. Y cuidado que el SIDA ha sido calificado, por lo menos en España, por una adicional de la Ley de Contrato de Seguro, como cláusula discriminatoria del asegurado. Porque no olvidemos que yo creo que es Luc Montagnier, un científico francés descubridor del SIDA, al principio del coronavirus, del COVID, y decía que era bastante parecido este virus al del SIDA. No tengo ni idea si lo dice el hombre. Yo creo que después no lo dijo muchas veces más. Igual no es parecido, pero en definitiva, a lo que vamos. Es exigible que ahora mismo, con la incertidumbre que hay sobre las pruebas del COVID, alguien que contrate hoy en día un seguro nuevo y no declare que está infectado por la COVID, es causa de exclusión si después, desgraciadamente, cursa en neumonía, muere y los familiares van a reclamar el seguro. La aseguradora le puede decir, no le pago la prestación, el abogado o la abogada, que somos casi todos de aseguradoras, le puede decir, no le pago la prestación porque usted no declaró el COVID. Esa es una situación diabólica, diabólica no solo desde el punto de vista humano, sino desde el punto de vista técnico. ¿Por qué? Porque hay una incertidumbre enorme, enorme, en todo el mundo, con las vacunas y las no vacunas, con las pruebas y las no pruebas, con el tipo de pruebas. Ya de luego, cualquier abogado o abogada de un asegurado que fallezca sin predeclarar en un cuestionario de salud el COVID, desde luego tiene cientos de recursos, digamos, argumentales, para que si el asegurador le dice no le pago por ocultar usted el COVID, me parece que tampoco está la cosa clara para los aseguradores. Y por último, un seguro de personas bastante raro, son se llaman seguros de decesos o seguros de enterramiento. Los seguros de decesos son unos seguros muy peculiares en España, pero por ejemplo, las principales compañías aseguradoras españolas tienen dos características, que son gallegas de origen y que proceden de los seguros de decesos, porque hay en Galicia hay una costumbre un poco mortuoria, que yo me acuerdo de mis abuelos y tal, pues siempre pagaban un dinerito para el seguro de entierro. Pues de ahí salen las grandes compañías de seguros de España, hoy en día nacen de ahí. En definitiva, ¿qué ha pasado? Que las compañías de seguros de decesos son compañías de servicios funerarios, con lo cual son compañías de prestación de servicios, son seguros de personas, pero un poco raros, es decir, que muy distintos de un seguro de vida a un seguro de accidente. ¿Y qué pasó? Pues que en el primer momento del COVID y ahora mismo no han podido prestar los servicios porque no podían, y al no poderlo hay unas cláusulas, digamos, de retorsión de primas que también plantean problemas interesantes. Y para cumplir mi palabra y dejar una última, hemos visto en conclusión, el COVID arroja sobre el ámbito del seguro una serie de incertidumbres esenciales, importantes, y que cambiarán, igual que cambia nuestra vida, cambia nuestro seguro. Podemos tener algunas certidumbres. Yo, por ejemplo, tengo la certidumbre
de que yo no se puede alegar como fuerza mayor, tengo la certidumbre de que si quiero excluirlo de una cláusula de exclusión, tengo que en la póliza tiene que constar como cláusula limitativa de los derechos del asegurado y algunas otras pocas certidumbres. Tengo la certidumbre de que en unos casos agrava y otros atenúa o hace desaparecer el riesgo. Pero, en fin, esas son, digamos, la materia en que podemos manejar. Pero ahora quiero acabar mi intervención con un mensaje optimista para el mundo del seguro en general. Yo estaba aquí mes de mayo, les pongo en situación, mes de mayo, encerrados, confinados en nuestras casas, y recibo una llamada de mis amigos de la patronal de aseguradores españoles, UNESPA, y me pregunta: Alberto, estamos pensando, ¿tú crees que se puede hacer una póliza gratuita colectiva para asegurar a todos los sanitarios frente al fallecimiento y la hospitalización? En ese momento, a las 8 de la tarde, por lo menos en España, en Italia también, se salía a las ventanas y se aplaudía. La gente aplaudía. Y yo dije, perdón, coño, voy a hacer mi aplauso. Y dije, pues se hace, y si no, me estrujo los pocos neuronas que me quedan para intentarlo. Y con el apoyo de UNESPA se ha creado, son 3 pólizas. 3 pólizas en forma de coaseguro. ¿Cómo se articuló el tema? UNESPA actúa como tomadora por cuenta de las 109 aseguradoras españolas integradas en UNESPA. Se hacen 3 pólizas en que actúan como abridoras: Generali, Vidacaixa y Mafre. Y algunas, no todas, algunas aseguradoras actúan como coaseguradoras, pero abridoras son esas 3. Son 3 pólizas gemelas, o trillizas sería realmente la expresión. Y esas 3 pólizas son pólizas con una arquitectura jurídica original. De hecho, yo recibí al principio, pues, acuerdo de Chile, Venezuela, de Perú, de muchos sitios, en que, por ejemplo, me preguntaban cómo es posible que esa póliza, que al final se contrató en mayo, cubriera desde el principio de marzo. Que decían, oiga, si ya era riesgo pasado. Yo dije, mire usted, ahí tuvimos que hacer, sería absolutamente injusto y salvaje, comprendan ustedes, que a los pobres sanitarios que estuvieron en la trinchera los primeros días y fallecieron, le dije, usted no tiene cobertura porque tuvo el mal gusto de morirse antes de que nosotros firmáramos esta póliza. Pues no, se estableció cobertura retroactiva hasta ese punto. Más cosas interesantes de la póliza. Tomador, UNESPA, por cuenta de las aseguradoras. Asegurador, 3 pólizas en coaseguro, abridoras Generali, Mafre y Vidacaixa. Más, asegurados, 2 grandes colectivos. Los sanitarios que actuaban en hospitales y los sanitarios que actuaban en residencias de mayores. Porque se quería abarcar todo el mundo, porque, como saben ustedes, en España y en el mundo, la población más afectada y la que sucumbió, desgraciadamente, en mayor medida, en España de manera especialmente dramática, son las residentes en residencias de ancianos. Entonces había que dar cobertura a los sanitarios que estuvieran ahí. ¿Qué tipo de sanitarios? Todos. Médicos, enfermeras, los que manejan los aparatos de diverso tipo. Ya no, yo técnicamente pues no lo sé, pero yo lo leía. Todos estos que manejan también. Solo se le pide el riesgo una cosa: que el siniestro haya tenido relación directa con el contacto con enfermos de COVID. Con eso es suficiente para darle la cobertura. Muy importante, es una cláusula, es una póliza. ¿Y de dónde salía la prima? Pues salía la prima de que todas las aseguradoras pusieron un dinerito para crear un fondo solidario de 38 millones de euros para cubrir
la prima y dar la cobertura en ese punto. Naturalmente, las estadísticas, yo no me metí en el tema actuarial, porque ni me atrevo. Usted sabe que los actuarios son como nigromantes. Yo he dado muchos años clases a los actuarios y son como una secta satánica. Yo no sé, máximo respeto y cariño, pero empiezan a manejar alfas, gamas y deltas y acaba uno diciendo, pero no va a morir la gente nunca. Tengo que dotar provisiones hasta el fin de los tiempos, van a vivir como Matusalén. Bueno, ahora hablando en serio. Esa póliza, no sé qué estadísticas de siniestralidad manejaron, sí que manejaron, me suena que han manejado estadísticas de siniestralidad similares, que tampoco es tan difícil con gripe española, con otras, con el SARS, con otras. Había experiencias que permitían un sustento actuarial de esa póliza. Entonces, esa póliza cubría dos riesgos. A, fallecimiento, 30.000 euros por fallecimiento. B, hospitalización, 100 euros al día por día de hospitalización. Muy importante. Las dos coberturas eran compatibles, con lo cual quiere decir que el ánimo, digamos, de dar cobertura a todo el mundo. Y después otra cláusula que cuando yo la leí me saltaban las lágrimas, que ponía exclusiones, ninguna. Eso es una póliza, como saben ustedes, las pólizas tienen un desarrollo maníaco-depresivo, porque cuando uno empieza a leer una póliza, objeto de la póliza, uno entra en el momento de la manía, dice, bueno, me cubre todo. Pero cuando entra normalmente en el artículo 4 de la condición 4, exclusiones, y acaba las exclusiones, entra en el momento de la depresión, dice, ¿para qué he contratado yo esta póliza si me excluye todo? Bueno, pues esta póliza es la póliza ideal. ¿Por qué? Porque la manía de la cobertura no se ve compensada por la depresión de la exclusión. Es una póliza que cubre a todo el mundo. Por eso creo que, y de hecho está funcionando, se está digamos, prorrogando, y yo creo que es un factor muy importante de presencia, no solo de las aseguradoras, sino del seguro, porque el seguro es muy raro, lo dije al principio, pero hay que quererlo. El seguro, si le tomas cariño, pues claro, permite eso de cobertura de riesgos a costo parcial. Pues claro, es mucho mejor que el ahorro, y esta póliza lo demuestra, es mucho más, porque la mutualidad, la reciprocidad del intercambio de cobertura del riesgo, y esta póliza fue un paso adelante de la que yo creo que las aseguradoras españolas están orgullosas, y yo, en la medida modestísima en que pude colaborar, pues también estoy muy orgulloso, y sobre todo, insisto, que uno que ha pasado toda su vida siendo el malo de la película, por una vez ha hecho algo bueno en la vida. Acabo, no quiero cansarles más, muy importante. Si tienen cualquier duda, se meten en mi blog. Y si quieren algún tema particular, a través de Fabiana, tiene mi email, le da mi email y yo le mando cualquier trabajo que les pueda interesar sobre la materia. Será un placer. Es un placer y quedo a su disposición para cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Ha sido magnífica tu síntesis, tu panorama de cómo ha afectado la pandemia en materia de los distintos riesgos del seguro. Y ha sido, creo que, el broche de oro para un año tan atípico como hemos vivido todos. Así que estamos muy agradecidos de esta magnífica síntesis con tan buena tino de hacerlo en forma de preguntas e ir guiando con cada una de las respuestas este derrotero, ¿no? Yo me voy a atrever a hacer la primera pregunta un poco para romper el hielo y darle luego el paso aquí a varios profesores que ya me han escrito que quieren hacer algunas preguntas. Y mi pregunta va dirigida a Félix. Félix, como tú sabes, el Código Civil y Comercial argentino desde 2015 recepta dentro de la regulación de las cláusulas abusivas la categoría de cláusulas sorpresivas.
ha tenido esta norma, no ha tenido todavía esta norma una aplicación que nos permita tener un elenco. Y quería consultarte si en España ustedes pueden suministrarnos algunas hipótesis, algunos ejemplos de cláusulas sorpresivas en materia de contratos de seguro. Bien, el tema de las cláusulas sorpresivas ha sido objeto de la nueva jurisprudencia, principalmente del Tribunal Supremo. Y lo trata no ya como cláusula lesiva, sino le da de otra categoría, entre media de la lesiva y la limitativa, y les llama cláusulas sorprendentes, que no vacían totalmente de contenido, pero que verdaderamente restringen en gran medida los derechos de los asegurados, y en particular, para que sean válidas, deben de ser aceptadas y específicamente por escrito. Pero cuando va más allá de la sorpresa y que afecta a las legítimas expectativas de los asegurados, más que sorprendente, son cláusulas lesivas. Es decir, cláusulas, lo que se llama cláusula abusiva en la Ley General de Consumidores y Usuarios. Por tanto, hoy en nuestra jurisprudencia de seguros hay, dijéramos, delimitadora, limitativa, sorprendente, y aquellas que vacían completamente de contenido y que las llamaríamos lesivas, pero que realmente hoy día el juzgador no quiere hablar de lesivas. Ahora parece que es más idóneo hablar de cláusula sorprendente y cláusulas que vacían de contenido y que por lo tanto son abusivas, ¿no? Y entonces el problema es determinar cuándo una cláusula es limitativa, cuándo es sorprendente y cuándo es nula y cuándo es abusiva. Esa es la posición. Y mientras no tengamos una ley que dote de certidumbre, pues estaremos ante la incertidumbre propia de los tribunales para entender cuándo estamos ante una sorpresa de aquella otra cláusula que vacía de contenido el propio contrato en cuanto a su objeto y en cuanto a su causa. Por lo tanto, el contrato es un contrato inexistente, un contrato nulo. No hay seguro, en tanto que ha vaciado tanto de contenido que le hace inservible e inútil, ¿no? Por eso, como decía al principio, que el principio de transparencia lo que ha de hacer es que el producto y el servicio sea útil y que las pólizas de seguro respondan a las expectativas legítimas esperadas por los propios asegurados. Es decir, cuando una persona hace un seguro de responsabilidad civil, pues evidentemente quiere que le cubra realmente aquello derivado de su profesión, ya sea un error, ya sea una omisión, no que le cubra otro tipo de actividad, sino concretamente al riesgo específico de ese seguro. Si ese seguro no cubre esas expectativas específicas del propio ramo o del propio producto, pues realmente pues estaríamos ante una sorpresa inesperada, y que esa sorpresa inesperada pudiera darse a que el contrato pues sea inservible y por lo tanto nulo. Gracias, Félix. Aquí... Mariana, Fabiana, como complemento a lo que acaba de decir Félix,
Vale, si se meten a los que preguntan en mi blog y pueden buscar, mi blog tiene una cosa buena que es WordPress. WordPress tiene unos motores de búsqueda extraordinarios. Invito a que se metan en blog, buscar cláusulas sorprendentes, y que yo recuerdo hay por lo menos 3 sentencias recientes del Tribunal Supremo que establecen el caso. Un caso es de un administrador que le quitaban la responsabilidad por un tema tributario. Simplemente que ahí hay por lo menos 3 o 4 que ponen, digamos, ejemplos. Si se mete ahí, en buscar, pone cláusulas sorprendentes y ¡zas! Le va a aparecer. Digo por dar alguna información pues, útil. Pues Perfecto. sí, Lo he visto y aquí en Argentina hemos tenido también pronunciamientos judiciales sobre cláusulas sorprendentes que nos han sorprendido más que las cláusulas en sí mismas, ¿no? Porque han declarado sorprendente alguna cláusula que hace más de 30 años que está en el mercado. Esto de sorpresa no tiene nada. O en cambio han creo que declarado bien y razonable una cláusula en el seguro voluntario automotor que exigía para hacer viable la obligación del asegurador que el asegurado identificara al otro móvil interviniente en el accidente, cuando esto obviamente no tiene ninguna influencia ni en el acrecimiento del siniestro ni en la extensión de los daños a cargo del asegurador. Así que hemos tenido este abanico, de modo tal que mal de muchos seguramente es consuelo de tontos, pero nos consuela saber que tenemos las mismas dificultades para atrapar conceptos que son tan inasibles, ¿no? Como este de cláusulas sorprendentes. Yo tengo ya algún requerimiento para hacerles preguntas ahora al profesor Tapia Hermida de parte de Martín Sapiola Guerrico. Martín, ¿querés habilitar tu micrófono y hacerla directamente? Sí, ya está. Doctor Tapia Hermida, bueno, me pareció interesantísima su exposición y el caso que usted planteó de las 3 pólizas coordinadas por UNESPA para poder cubrir al personal sanitario, incluyendo a los médicos. Me parece una iniciativa excelente, pero bueno, en términos sajones es como una póliza pro bono, o sea, es una póliza que de alguna manera es el agradecimiento de la actividad aseguradora al fenomenal trabajo que han hecho y siguen haciendo los sanitarios en esta pandemia. Mi pregunta tiene que ver más hacia el futuro, atento que hay muchos especialistas y conocedores, como por ejemplo Bill Gates, que dicen que esta no va a ser la última pandemia, es cómo se pueden diseñar coberturas comerciales, o sea que haya que pagarlas, pero que puedan funcionar en una situación de pandemia, razonablemente, y generar una prima y también un beneficio a las aseguradoras por su cobertura, pero digamos, ya tratar la pandemia, quizás es una convicción un poco pesimista, me parece que vamos a tener que aprender a convivir con las pandemias sin que las mismas impliquen el cierre de toda actividad. Entonces, en esa línea me parece interesante que la actividad aseguradora genere coberturas que puedan funcionar. ¿Qué opina usted de esa posibilidad? Primero, tienes toda la razón. Bueno, muchas gracias por tu comentario. Segundo, tienes toda la razón. Era y ha sido y es una póliza pro bono. Es el aplauso en la ventana de las aseguradoras a los sanitarios. Pero también tiene razón de que todos los investigadores, Bill Gates y el primo de Bill Gates, todo el mundo están absolutamente de acuerdo en que la pandemia será un instrumento, un elemento crónico. Y tu pregunta también es procedente, es decir, las aseguradoras están para hacer pro bono, ma non troppo, vale, pro bono, pero claro, no son ONGs, porque es que si no, han podido hacer pro bono porque han estado haciendo pro malo en otras. Pro bono, pro bono. Pro bueno. No, digamos, con bono, sí. Con bono le llamamos con nosotros. Con bono. No, pero yo creo que efectivamente la transición de cláusulas benéficas perdón, pólizas benéficas a pólizas comerciales se va a tener que producir, porque esto, es decir, estamos en el 2020, pero en las previsiones
nos dice ahí estudios, hay estudios de todo tipo. Aquí el más tonto hace un estudio de madera y funciona, pero bueno, las previsiones son 2022, Oxford 2024, en fin, tenemos por ahí delante el futuro. El futuro hay que adaptarse. Esas pólizas, yo creo que, primero, tienen que, el primer problema que van a tener es en su cuestión, estoy hablando de póliza de personas, también podemos hablar de pólizas de años, pero pólizas de personas, varias cuestiones que hay que analizar bien. Primero, en el cuestionario de salud, cómo preguntar y si se va a aceptar o no la pregunta por la infección del COVID, si es discriminatoria o no discriminatoria. Quiere decir, si se va a asociar como pregunta por el SIDA hoy en día o no. Porque claro, si se asocia, habrá que incluirlo. Los actuarios tendrán que poner un dinerito más diciendo, oiga, mire, que esto de principio no podemos excluir. Pero una vez hecho eso, pasamos la primera frontera, hacemos la póliza, aceptamos el riesgo y entramos en el momento, pues habrá que poner también exclusiones. Si nos admiten, digamos, el cuestionario de salud, pues habrá que intentar, insisto, desde el punto de vista asegurador, yo soy abogado de aseguradora, por eso tengo esa deformación profesional, pues habrá que empezar a pensar en cláusulas de exclusión, en delimitación bien, primero, delimitar bien el riesgo, la actividad profesional, un seguro profesional. Muy importante matizar qué cobertura quieres dar, la asociación o la exclusión con el coronavirus. ¿Quieres dar el coronavirus como digamos, cobertura adicional? Tienes que valorarla adicionalmente, pero ten cuidado. Muy importante, precisar mucho en las pólizas de RC profesional médica y la cubres o no la cubres. Y si la cubres, el precio. Y si tiene, por ejemplo, un límite, un sublímite o no. Y ya siguiendo por ahí, en fin, y otro aspecto apasionante que no me da tiempo, si esto era para hablar horas, pero el placer de estar en este Zoom no llega. Por ejemplo, delimitación temporal. Es que ahora mismo, mañana entregaré un artículo gordo de responsabilidad civil por inteligencia artificial, pero las claim-made bases que se inventaron precisamente para situaciones de la talidomida, de efectos diferidos, en el caso del COVID va a haber efectos diferidos. De hecho, se están empezando a dictaminar, a diagnosticar, por ejemplo, procesos de ictus como consecuencia de haber sufrido el COVID. Sin llegar a tanto, por ejemplo, el tema de las claim-made bases en relación con la pandemia. Acto médico, celebrado este ejercicio. Ese médico, seguro de responsabilidad civil profesional médica, ese médico manifiesta un ictus dentro de 2 años. Yo he tenido un amigo joven, más o menos joven, 40 y tantos años, uno de los filósofos más importantes de España, que hablo con él, me dice, fenomenal, le pasó el virus bien, el COVID. A los 2 meses tuvo, gracias a Dios, está recuperando bien, un ictus. Pues eso, en el seguro, pues habrá que delimitarlo, Martín. Simplemente habrá que precisar mucho ahí las coberturas de riesgo, porque es un nuevo riesgo, pero tiene razón y está muy bien planteado que las aseguradoras por naturaleza no van a ser pro bono para toda la vida, porque no desaparecen, y nosotros con ellas, o sea que no hay que tentar al diablo. No, Dios no lo quiera. Carlos Facal quería hacer una pregunta ahora. Bueno, muy bien. Gracias a los profesores por su charla muy interesante. Quería traer un tema que tocó Félix y también Alberto cuando habló de las manías de la cobertura, la depresión de las exclusiones. Hace 2 años, en el Congreso Mundial de Derecho del Seguro de Brasil, la profesora Sara Landini nos comentó un fallo de la Corte de Casación italiana donde responsabilizaba tanto al asegurador
como al intermediario, al corredor de seguros, por haber vendido un producto que no era adecuado a las necesidades de cobertura del asegurado. Y decía, casación italiana, que el asegurador debe vender el producto adecuado a las necesidades del asegurado o abstenerse de vender o decirle, mire, esto a usted le va a servir pero hasta este punto nada más y no más allá. Era un caso de una póliza de RC, base reclamos o claims made, y pero más allá de eso, Félix hoy dijo que vender un seguro que no es adecuado a las necesidades del asegurado podría acarrear la nulidad del contrato por falta de causa. Alberto no tocó directamente el tema, pero anduvo rondándolo allí, porque a veces la depresión es tan profunda que prácticamente la póliza vendida no cubre nada. Y en realidad no quiere decir que contenga cláusulas abusivas, porque sino simplemente no contiene cobertura o no contiene cobertura útil. ¿Cómo ven el tema ustedes? Va la pregunta a ambos, a Félix y Alberto. Félix, ¿vas tú primero? Bueno, está bloqueado, Félix. Bueno, como está bloqueado Félix, voy yo. Vamos a ver. Bien. Carlos, Sí. A veces los fallos de la sentencia son fallos en sentido propio. Bueno, aparte de eso, quiere decir, en el ámbito del seguro se ha extendido una tendencia que es como una especie de oráculo de Delfos cutre, me explico. Un principio es conoce a tu cliente. Eso, por ejemplo, en el ámbito del mercado de valores, que me ha llevado a mí muchas veces a Argentina con mercado de valores, el problema es conoce a tu cliente. Conoce a tu cliente es como, no conócete a ti mismo, no ese autón como el oráculo de Delfos, sino es una adaptación cutre, comercial. Entonces, conoce a tu cliente para ofrecerle el producto idóneo. Eso abre unas expectativas enormes, una inseguridad importante. Lo que está claro es que, llegado a un conflicto, si se llega a la conclusión de que has vendido algo inservible, será nulo el contrato. El problema después viene también por otra vía, decir, bueno, si es inservible, ¿qué pasa? ¿Devuelve las primas? ¿Le devuelvo las primas con intereses? ¿No le da cobertura? ¿No le interesa? Quiere decir que hay otras derivadas importantes con esas cláusulas sorprendentes. Y el ciclo maníaco depresivo. Yo es que me gustan esas imágenes un poquito psiquiátricas de que uno en alguna cláusula dice, ¿para qué he contratado yo esto? Pero es un poco, en definitiva, lo que yo he visto en los últimos años es que el seguro se ha ido pareciendo cada vez más en su distribución a banca y al mercado de valores, porque se ha integrado en el ámbito financiero. Y un principio que llevaban muchos años, por ejemplo, la MiFID en Europa, la directiva de instrumentos financieros, siempre tenía ese principio, insisto, de conoce a tu cliente para ofrecerle el producto adecuado. Pero claro, eso lleva una responsabilidad y un conflicto de interés innato. Si conoces a tu cliente y dices, a este sujeto no le puedo vender una escoba. ¿Qué hago yo? He tenido un gasto de investigación. ¿Qué hago yo con este hombre? O con esta mujer. ¿Qué hago yo? Pero ese es un problema importante y Félix tiene toda la razón. Con la nueva normativa, por ejemplo, de distribución de seguros, obligan a los corredores y a los agentes a hacer una especie de acto de fe heroico, pero es lo que hay. En mi opinión, más que dirigirse hacia la persona, lo que creo que la ley lo que intenta, más que nada, es que aquellos que diseñan los productos lo hagan desde la perspectiva de que ese producto sea útil y adecuado, no ya al cliente, sino al propio mercado. Es decir, que el producto sea adecuado
al ramo y a los ramos en circulación existentes dentro del mercado. No ya exclusivamente y en particular a un señor o una entidad, sino lo que trata es que haya transparencia. Transparencia en el diseño y en el proceso de trazabilidad del producto, con el fin de que todos y cada uno de los intervinientes conozcan las vicisitudes de las propias pólizas de seguro. No que las intervengan, sino que se vigile o se controle ese producto desde el inicio hasta el final, con la finalidad de que si ese producto es inútil, es inapropiado, se pueda retirar del mercado. No ya exclusivamente al pobre comercializador que le ponen ese producto para que comercialice. Va a comercializar el que tiene, no va a comercializar otro, el que dispone. Y puede hacer dentro de los que tiene, pues, el mejor o el más óptimo de los que hay. Pero evidentemente también traslada ese riesgo en gran medida a los pobres comercializadores también, o distribuidores, aunque también es posible a través de la nueva ley de distribución española que el asegurador sea también distribuidor, ¿no? Que aparte de productor sea también distribuidor. Por lo tanto, es un tema que gira en torno a lo que yo iba diciendo sobre la transparencia. La transparencia en el mercado, en todos y cada uno de los intervinientes y en particular del propio producto en sí. Sí, No si, sé, Carlos, si los oradores nos regalan 5 minutos más, vamos a hacer 2 preguntas más y con eso cerramos y los liberamos y les agradecemos muchísimo porque sabemos que ya es tarde. Por mi parte, regalado. Muchísimas gracias. Un placer. Hay una pregunta de Felipe y a continuación otra de Carlos Estevenet y con eso daremos el cierre si están de acuerdo. Felipe, adelante. Estás muteado, Felipe. Excelente las 2 exposiciones, es un placer escucharlos y aprender. Y la pregunta mía en realidad está vinculada con los dos y está relacionada precisamente en esa clasificación entre las cláusulas delimitadoras del riesgo y las limitativas de los derechos del asegurado, teniendo en cuenta que quizás no tengamos una única pandemia, sino que sigan y otras hipótesis similares. La clasificación acá presentada, además, por parte de la doctrina, digamos, auspiciosamente, pero en lo poco que yo vi del Supremo Tribunal Español y sus distintas salas civiles y penales, quería preguntarle a quien no quiera dar un paso atrás, ¿cuál es para ustedes, cómo sería el concepto suyo, cómo definirían una cláusula delimitativa del riesgo versus una cláusula limitativa de los derechos del asegurado? No sé si lo digo bien. Félix, si quieres, lo tiro yo para adelante. Bueno, pues, como tú prefieras, señor vicepresidente. Venga, cachondeo. Bueno, a ver, mira, yo creo que lo único que se me ocupa, primero, en la distinción entre cláusulas limitativas y delimitadoras, yo de hecho utilizo con frecuencia una metáfora poética que es el rayo que no cesa, como Hernández, pues es eso. Miguel Hernández es el rayo que no cesa, porque uno si ve la estadística de la última jurisprudencia del Tribunal Supremo Español, y sobre todo del civil, que es el que habla, el penal, digamos que son, con perdón, no, su reino no es de este mundo.
los que saben del asunto es la sala civil. Pero han establecido cláusulas delimitadoras, cláusulas limitativas, cláusulas delimitadoras cualificadas por la ley, y éramos pocos y parió la abuela, y ahora sale con cláusulas sorprendentes. Yo lo único que se me ocurre es una metáfora, no es por hablar de Argentina, futbolística. Vamos a ver. Cláusulas delimitadoras son las que marcan el campo de juego. Y te pones a jugar, dicen, este es el campo de juego. Y cláusulas limitativas son las que dicen, de aquí saco este jugador, saco este jugador. Es una metáfora un poco primitiva, pero es, digamos, lo que se me ocurre. Las delimitadoras marcan el terreno de juego. Las limitativas, en base a ese terreno de juego que yo he asumido que voy a jugar en ese terreno, me dicen, no, usted, estos 3 expulsados. Y da, para expulsarlos, tarjeta roja. Tiene que estar en rojo, tiene que estar aceptado. Quiere decir que dar una definición, yo tengo definiciones doctrinales, pero así como estamos hablando entre amigos a estas horas, pues yo confieso que no son muy útiles, que son más útiles el casuismo, digamos, la jurisprudencia más cercana, y quizá esa metáfora un poco infantil, un poco futbolística, si me permiten, en Argentina, en este momento tan triste con el fallecimiento de Maradona, pero en fin, sacar esa metáfora, es marca de juego y expulsiones, y es lo que se me ocurre. Pues lo que ha dicho perfectamente Alberto lo ha definido perfectamente. Incluso las cláusulas sorprendentes, ahora, pues citando a Diego Armando Maradona, pues la sorpresa es que dentro de las exclusiones estuviera como sorpresa a Diego Armando Maradona que no esté en el juego. Entonces, claro, eso sí que sería una cláusula sorprendente, ¿no? De que Diego Armando Maradona no estuviera en el juego, ¿no? Y evidentemente, más que sorpresa, podría ser a lo que decíamos de cláusula totalmente inútil, ¿no? Que hace que el seguro sea inservible, ¿no? Y que no ofrezca ninguna garantía a la parte esperada, que es el propio asegurado. Ha definido muy bien mi querido amigo Alberto esa metáfora, esa distinción entre cláusula limitativa y ahora cláusula sorprendente, esa sorpresa, ¿eh? A las legítimas expectativas razonables y esperadas por parte del asegurado de que esos jugadores iban a estar en el juego. Muchísimas gracias. Benet, ¿querés hacer una última pregunta? Sí, gracias, Fabiana. No, en la línea de lo que preguntó Carlos Facal y lo que preguntaba Felipe recién, yo lo que veo en los comentarios de ustedes, y esto es más que nada una reflexión, y a ver si ustedes están de acuerdo o no, y es que la fórmula tradicional del contrato se desvanece de alguna forma, y en realidad un elemento esencial es la expectativa del asegurado. Que en Argentina hemos tenido algunas circunstancias patológicas, porque a veces había contratos para cumplir una función, y en base a ese concepto de expectativas del mercado, como comentaban recién, se gira la función de ese contrato a cubrir cosas que el contrato no preveía cubrir, ¿no? Lo digo así en abstracto para no entrar en la casuística. Pero lo que sí veo en las exposiciones de ustedes es que, y recién Félix lo decía de nuevo, y la expectativa del asegurado o la expectativa del mercado, cuestiones eminentemente subjetivas que además varían con el tiempo, empiezan a ser clave en la interpretación y la aplicación de los contratos. Hay una subjetivación que nos lleva a gran parte de inseguridad, porque claro, ¿qué expectativas tiene el asegurado? Eso de que decía, insisto, mi maestro, la imaginación de los tontos es infinita. Yo qué sé, este hombre, esta mujer, ¿qué esperaba de la póliza? ¿Qué espera? ¿Que espera que pueda, perdón, como un médico matar a sus pacientes? Pues no, mire usted, eso no es seguro. Y estamos en una dinámica que tiene razón Carlos, que es una dinámica muy subjetivista, muy insegura jurídicamente. Y además variable,
Claro, Porque varía, es decir, claro. la expectativa de un contrato de seguro hace 10 años no es la misma que la de hoy. Absoluto. Desde luego, ahí está en todo cierto y correcto. Es decir, las expectativas que una persona tiene hoy no son las mismas que las que tenía hace 5 o 10 años, al igual que las propias compañías, ¿no? Las expectativas que tenían respecto a ese producto también es distinta. Eso siempre me acuerdo lo que me decía, y dejó escrito mi maestro Fernando Sánchez Calero, era la espiral del seguro y de la responsabilidad civil. Es decir, cada vez, por ejemplo, en todas las profesiones, se han instalado la cultura de la reclamación. Esa cultura de la reclamación lleva a más reclamaciones. Las reclamaciones invitan a más seguros. Y los reclamantes y pacientes, sabiendo que hay más seguros, reclaman más. Y es una espiral que, insisto, hay que ser optimista. De eso vivimos. O sea que tampoco hay que quejarse tanto. Sí, pero hay que basarse en principios generales y en principios fundamentales, más que en la subjetividad, sino el principio objetivo, el principio de objetividad, el principio de razonabilidad, que eso está establecido en nuestros ordenamientos jurídicos. Y efectivamente, tanto el mercado como los aseguradores deben de velar, ¿no?, porque el sector y el mercado quede lo más claro, lo más prudente y lo más transparente posible. Pero claro, la subjetividad, pues, tanto para unos como para otros es mala. Muy Pero bien, el seguro gracias. es la certidumbre, a la incertidumbre. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a Félix, a Alberto por la participación de hoy. Nos han regalado un broche de oro para la actividad académica de AIDA Argentina durante el 2020. Quiero agradecer especialmente a una participante de AIDA Argentina, colaboradora de siempre, como Nancy Vilá, que cuando leyó el escrito que nos mandó Félix acerca del 40 aniversario de la Ley de Seguro Española, me dijo, tienes que invitarlos para hablar en el cierre, así que tomé la idea de Nancy, quería reconocerla. Muchas gracias, Nancy, porque nos toca. Por su permanente actividad en AIDA Argentina, al vicepresidente, a Carlos Estevenet, al vicepresidente tercero, Carlos Facal, a todos los miembros de AIDA Argentina que nos han acompañado durante todo el año, ya sea parte de la comisión directiva o socios, y que han hecho posible que a pesar de la pandemia hayamos tenido un año de éxito en la actividad académica. Y a ustedes, a Félix y a Alberto, los comprometo para la primera oportunidad que tengamos de hacer un congreso presencial, tener el gusto de volver a escucharlos ahí presencialmente y poder además retomar los buenos recuerdos que Alberto tiene y que tenemos con Félix en distintos congresos. Así que muchísimas gracias a ambos y muchas gracias a AIDA Argentina y a los amigos de Latinoamérica con los que nos hemos hermanado, y ya no existen tampoco fronteras para nosotros para estar unidos en las distintas actividades de las distintas secciones nacionales de AIDA en Latinoamérica. Muchas gracias y nos despedimos entonces hasta el 2021. Muchas gracias a todos. Y un cariño muy especial también para Nancy. Gracias. Bueno, hasta pronto. Hasta pronto. Feliz año, feliz Navidad. Adiós y Muy feliz Navidad para todos. Y próspero año 2021 a todos. Así es. Muy feliz Navidad. Muchas felicidades para todos. Adiós, adiós.